Vamos a hacer el Inside Star Citizen. Oh, Dios mío. Buenas a todos, chavales. Otro jueves más. Con Inside Star Citizen. En fin. Hello. Hello. Momento. Todo bien. A 4K la virgen. I'm a lead environment artist here at... Bueno. Hello, my name's John Griffiths. I'm a lead environment artist. Tengo que volver a hacerlo, lo siento. Hello, my name's John Griffiths. I'm a lead environment artist here at Star Citizen at Cloud Imperium. I'll do that again. Hi, my name's John Griffiths, and I'm a lead environment artist at Cloud Imperium Games. I'm heading up EU Sandbox 2, and we're working on the revamped underground facilities, which you saw. Dice que trabaja en el... Bueno, se llamaba... ¿Cómo se llamaba el fulano? No me acuerdo. Se llamaba... John Griffiths. John Griffiths sí que dice que trabaja en el equipo de EU de Sandbox, de Europa de Sandbox, y están haciendo el retrabajo en las underground facilities, las instalaciones bajo tierra. I'm heading up EU Sandbox 2, and we're working on the revamped underground facilities, which you saw at CitizenCon. This is also my first ISC episode, and it's also the first in our lovely new office. So I hope you enjoy. Bueno, además dice que está en las nuevas oficinas y es su primer episodio en Inside Star Citizen, que es el que lleva el cotarro del EU Sandbox. Y espera que disfrutemos. So after we've gone through that kind of concept development phase, where we're just fleshing out ideas, it's time to kind of think about what actually the underground facilities are going to be. How much time is the player going to be spending there? What are they going to be doing there? How many they're going to be. Bueno, después de haber pasado tiempo tocándonos, haciendo todo el planeamiento, pues... o sea, todo el planeamiento no, todo lo que son los conceptos y demás, llega el momento de mirar qué es lo que realmente vamos a hacer con las instalaciones bajo tierra, comenta, ¿no? La jugabilidad que va a haber, cuántas va a haber. Kind of themes they're going to be, all that jazz we need to think about, and we also need to plan out how we're going to do it. Claro, también lo que es la temática que van a tener, dice todo ese jazz que vamos a hacer, pues tenemos que planear qué vamos a hacer, ¿no? So when we're in the stage of very early on in development, it's about kind of iterating quickly, getting into the editor, getting feedback on what we're doing, playing the location as a complete thing as fast as possible, because only when we see things in context of what they're going to be can we really make actual great decisions on what it is. Claro, dice que primero pues es sacar lo que tenemos aquí delante, el poder juguetear con esto, ¿no? Hacer algo muy rápido, porque una vez tienen esto es cuando realmente pueden tomar decisiones, ¿no? We're making, and this is a collaboration between art and design, mission content. The directors are involved. Es una colaboración entre arte, equipo de contenido de misiones, directores. Es una combinación de varios equipos el resultado de esta tarea. It's just molding the beast into something tangible, which we can then take into our planning stage to iron out what it is we need to create and how we're going to create them. Dices moldear la bestia en algo potable para meter en el juego, ¿no? So we've come out of pre-production. We now need to get a plan together so that the team can start working. So at the moment we can see all these boxes. All the ones on the top are rooms, all the ones underneath are overlays. So overlays give us that variety. When the team looks at this, they don't have to come to me to ask, does the surface structure medium need work doing to it or not? They can read it for themselves here. This is great because it gives us a big overview of what's required for the location, and it also means that we can break it down into kind of bueno, esto es lo que sería una especie de roadmap interno, por lo que está comentando, y que a partir de aquí, pues el equipo no necesita acudir a él para saber el estado de una parte de este proyecto que están haciendo, sino que simplemente puede acudir a este, vamos a llamarlo, bueno, a esta colección de tareas programadas para lo que es
las instalaciones bajo tierra y saber en qué se está trabajando o qué es necesario. Content packs. So our tier 0 is everything that we would need to release this into the universe with some variation. Our tiers after that kind of are additional content which might flesh out some of the UGFs or give it a new theme or that kind of thing. So some of the rooms that are in production. Claro, en tier 0 es lo que necesitan para poder liberar este proyecto, lo que es al juego. Sí, todos los requisitos necesarios. Luego en tier 1 pues puede ser otras modificaciones o temáticas diferentes. At the moment, let's just skip over to them. So this looks like one whole thing. It's actually two things. So it's the surface structure, which is this guy in the middle, and this kind of surrounding hangar. A ver. Eso es una Starfarer, chavales. Es una Starfarer. A falta de una son dos. O sea, es gordo de cojones el sitio. Yeah, you know, how do you actually get there? We've also got our physical elevator spaces. So if we go from the top, this is where you trundle down into the UGF on a lovely diagonal elevator. We've got the elevator shaft components themselves. So you might have really long elevator rides, you might have really short ones. And then where you end up at the bottom of the elevator ride, you know, this room is currently in progress as well. This is a more refined plan. Claro, lo que estamos viendo aquí es una colección de las diferentes partes de la instalación bajo tierra, donde vemos que nos muestran el elevador, donde vemos que nos muestran la parte de abajo, ¿no?, del elevador, eso que nos habían mostrado en la CitizenCon. Y todo pues mostrando con las tareas programadas para pues las tareas necesarias para sacar cada parte adelante. But we still need to get into the actual numbers of how much time this will actually take to make. So then we come to our trusty Microsoft Excel. And in here, this is just putting estimates on how long we think things will take. Esto es una locura. O sea, a partir de todas las tareas que tienen programadas, una vez pasan de esta fase, tienen que pasar a... So then we come to our trusty Microsoft Excel. ¿Cómo se llama esta movida? Microsoft Dexo o algo así se llama, Dexo, no sé qué, bueno. Lo que vienen es que una vez pasan de esta fase de saber qué es lo que requieren, pasan a otra parte que es estimar cuánto le va a llevar cada tarea. So then we come to our trusty Microsoft Excel. And in here, this is just putting estimates on how long we think things will take. So for us, that's in this next... Excel. O sea, es un Excel, no Dexo. Es un Excel. O sea, van a su Excel de confianza. Phase, which is white boxing. We want to block the rooms out. We want to add content. We want to get the gameplay in there. We want to split things into overlays, test it with our ProcGen tool, and get all that done. So we estimate this like this, and we put in all of those rooms that we called out before. We've got all the room types it can be and how big or small the thing is. So using this kind of grid, we can call out, well, there's one room that's got a retheme, there's two rooms which are medium. Claro, lo que tenemos aquí es que a la hora de hacer las zonas de lo que sería la instalación bajo tierra, tienen este Excel para saber cuánto tiempo. O sea, lo que vimos es cuánto tiempo les va a llevar lo otro. Entonces, a partir de esto, sí, vemos aquí que pone total time, tiempo total. Y vemos que además tiene XS, S, M, L, XL, ¿no? Entonces, como que tiene para cada habitación, room pack, room pre-existing, todas estas cosas, ¿vale? Serán pues componentes o partes que formen las diferentes zonas de la instalación bajo tierra. Y vemos aquí que además, según dónde esté el número o la cantidad de cosas que tenga, por lo visto aquí tiene 3, tiene 1, tiene 2, pues también los diferentes tamaños. Entonces, a partir de aquí pueden sacar unas probabilidades del tiempo que les va a llevar cada tarea. Large that needs to be done, and this calculates how much time is required. So you can look at it from room type. You can do the time that way, or you can look at how many medium rooms it will take. You know, we can do it that way as well. This calculates it all, puts into a lovely little table, and then we can also call out how many artists there are, how many designers, how many days per artist, how many total days for a sprint, blah, 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 get all... Claro, dice que además aquí incluso, bueno, lo que nos está diciendo es
Una vez hecho eso, pues podemos ponerlo todo de esta manera, ¿no? Porque lo que es el whitebox, el hacer el whitebox, lo pueden poner aquí de esta manera. Y entonces asignar incluso el número de artistas que es necesario, o diseñadores, o lo que sea, ¿no? Y además los días que cada uno de ellos tiene que gastar en la tarea, ¿no? Total days for a sprint, blah, 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 get all that done. And that gives us our kind of ballpark figure to go with, to begin with. I think I might have to retake this. No. You're doing good. At what point do we ignore all? At what point do we ignore all this? Okay, so it's all ¿A qué punto? Dice Discolando. ¿En qué punto nosotros ignoramos todo esto? Hostia. great having all of this, and it gives us a really good plan to begin with going forwards. But as you probably know, game development isn't really a concrete process. You can have all the numbers in the world, but you'll still have things that kind of crop up out of nowhere. That is what game development really is. Claro, dice que tú puedes tener todos los números que quieras del mundo, pero en el diseño de videojuegos puedes tener números que salen de la chistera, o cosas que salen de la chistera, problemas que salen de la chistera, o situaciones que salen de la chistera, y que no hay manera, ¿no? de calcular realmente. No es algo concreto que se pueda calcular. So from this point now, we can get back into the editor, we can start fleshing out these rooms, we can start doing these overlays, we can start finding the variety and really bringing these new underground facilities. Claro, desde este punto podemos traer la variedad, traer la vida. Bueno, pues traer a la vida lo que son estas nuevas instalaciones bajo tierra, ¿no? Una vez resuelven todo lo que es el tablón este, ¿no? To life. The new underground facilities, first seen at this year's CitizenCon showcase, have already moved into production, with designers and artists alike building out the currently spec'd out 93 different rooms and 196 overlay variations. El equipo ya se ha movido a producción con 93 variaciones de habitaciones y ¿ciento cuánto? Out 93 different rooms and 196 overlay variations Y 196 variaciones de overlay. necessary to place them throughout the existing Stanton and upcoming Pyro Star system. Para ponerlo a lo largo de Stanton y el sistema Pyro que está por llegar. ¡Qué locura! Y se ha muteado. Still many months away yet. Let's go ahead and turn our attention to Momento. some still many months away. Overlay variations necessary to place them throughout the existing Stanton and upcoming Pyro Star system. But while that's still many months away yet, let's go ahead and turn our attention to something coming in this December's Alpha 318. The imminent arrival of the next exciting parts of our new Gen 12 renderer. Now, bringing with it our collective hopes for improved performance, let's go now to Sylvan in our Frankfurt studio. Mientras, bueno, traducido de andar por casa, mientras esperamos por esto que va a tardar unos cuantos meses en salir, vamos a ver algo que sí va a salir ahora, en diciembre, dice, y es... vamos a tocarnos con el Gen 12, ¿no? Básicamente es lo que está diciendo. Studio, who's got an update for us on the current progress. Hey everyone, I'm Sylvan. I'm engine programmer here at CRG, working on Gen 12 for the past years, and I'm incredibly excited to share with all of you the latest progress we've made on Gen 12. Estoy, bueno, pues nos va a compartir los últimos progresos hechos en el Gen 12, ¿no? But first, let's get everyone on the same page real quick and explain what Gen 12 is, what it's not, and what it's trying to solve. This will just Bueno, antes de continuar, vamos a explicar lo que es el Gen 12, ¿no? ¿Qué es lo que involucra? ¿De qué va? the surface though. For a deeper look, I highly recommend watching our last year's CitizenCon progress update on Gen 12 and Vulkan. So Gen 12 in a nutshell is our new renderer, and we came up with this name as a natural step forward from DirectX 11, which Star Citizen right now pretty much all of you are using when playing the game. DirectX 11 is a graphics API which our engine interacts to make use of the GPU and renders all of Star Citizen's beauty. How fast a game engine can feed the graphics API or the GPU with rendering commands is dependent on two factors. First,
Bien, lo que está diciendo es que ahora mismo estamos en DirectX 11 y eso es la API de gráficos por la cual trabaja, en la cual trabaja ahora mismo Star Citizen para mostrarnos esas cosas maravillosas que vemos, ¿no? Pero claro, el tema está en cuán rápido es capaz de renderizar, ¿no? First, the CPU performance, and second, the implementation of the rendering engine. And the latter is what Gen ¿Estamos viendo Portolizar, chavales? ¿O es cosa mía? ¿Esto es Severus? Es Severus Harbor. Es Severus, vale, me había dado un susto, tío. Digo, es que estaba viendo las nubes de fondo y me ha asustado, tío. He tenido que parar y digo, ¿en serio? No, pero es Severus Harbor. 12 is all about. It is from the ground up a complete redesign of our old rendering architecture, which decreases CPU submission time massively. The end goal of Gen 12, however, Está diciendo de que esto es importante, ¿no? O sea, disminuye el Gen 12 disminuye de forma masiva la velocidad a la que se o sea, bueno, la velocidad no, mejor dicho, which el tiempo de entrega el tiempo de entrega de renderizado. Vamos a ver otra vez. decreases CPU submission time. Claro, el tiempo de envío, ¿no? El tiempo de envío lo reduce muchísimo, ¿no? De envío de datos para GPU y demás. Para nuestra gráfica, para alimentar la gráfica, ¿no? Massively. The end goal of Gen 12, however, is to make use of a new graphics API called Vulkan, which will boost performance even more and also allows us to add new cool features like AI scaling, ray tracing, efficient multi-view rendering for VR, and Linux support, and more. Claro, dicen que además el toque final, la guinda del pastel, es ya, además, una vez haga el Gen 12, pasa a Vulkan, el cual pues tendrá las capacidades de VR, de ray tracing, de escalados, bueno, pues las tecnologías del mandangón. This meant, however, we had to rewrite every single graphics feature and ensure that it's running smoothly and as expected on this new architecture. A daunting task, which takes years in a game like Star Citizen with its hundreds of different shaders, thousands of materials, and dozens of features actively used in production. Esto es importante, un momentillo, porque Star Citizen with its hundreds to rewrite every ray tracing, efficient multi-view rendering for VR, and Linux support, and more. el soporte de Linux también, que es importante, oye. Y más This cosas. meant, however, we had to rewrite every single Claro, esto significa, sin embargo, que hemos tenido que reescribir cada uno de graphics feature las características gráficas del Star Citizen. and ensure that it's running smoothly and as expected on this new architecture. Y esperar que funcione es suave y como se espera en esta nueva arquitectura, ¿no? El Gen 12. A daunting task, which takes years in a game like Star Citizen with its hundreds of different shaders, thousands of materials, and dozens of features actively used in production. You've seen our first milestone mid last year, 2021, with patch 3.14, when we had a few post-processing effects running on Gen 12 by default. This proved that our new rendering architecture was working as intended, and we could start heavily focusing on the scene object rendering, which is the biggest and the most time-consuming task for Gen 12. Almost a year later, with 3.17, we hit our next big milestone and could turn on Gen 12 for all our static. Un momentito, porque aquí hay una cosa que no me he enterado muy bien. Almost a year later, the biggest and the most time, and we could start heavily. A ver, lo que está diciendo es que pasar todo a Gen 12 de entrada es una tarea titánica, que son de varios años, ¿no? Seen our first milestone mid last year, 2021, with patch 3.14, when we had a few post-processing effects running on. Claro, aquí tuvieron en la 3.14 tuvieron una serie de post-efectos
pasados a Gen 12. Aquí podemos ver que funcionaba bien, ¿no? Que era, o sea, que era que funcionaba con una prueba exitosa del Gen 12. Gen 12 by default. This proved that our new rendering architecture was working as intended, and we could start heavily focusing on the scene object rendering, which is the biggest and the most time-consuming task for Gen 12. No sé lo que es el Scene Object, no sé si alguien lo sabe, pero es que dice tal cual, a ver. And we could start heavily focusing on the scene object rendering. Scene Object, es que no sé lo que es el Scene Object. Which is the biggest and the most time-consuming. Es Scene. New rendering architecture was Seguro. working as intended, and we could start heavily focusing on the scene object Scene o Scene Object. rendering, which is the biggest and the most time-consuming task for Gen 12. Almost a year later, with 3.17, we hit our next big milestone and could turn on Gen 12 for all our static geometry, including all scattered terrain objects. Vale, en la 3.17 pudieron meter todo lo que es en las geometrías estáticas y en los objetos repartidos por el terreno. Que fue otra de las gordadas que hicieron de las cosas. At the time when a lot of people saw an Dice focusing. ¿Dice focusing o qué? ¿Cómo que focusing? A ver, lo tengo que volver a poner, me cago en la leche, cabrones. could start heavily focusing on this. Es verdad, dice heavily focusing. La madre que me parió, tío. Yo creo que me han afectado ahí los mandangón del este de... Mira, voy a beber un poco, tío. Voy a beber un poco porque... La madre que me parió. Menos mal, tío. Estaba yo flipando, ¿sabes? En plan, ¿de qué cojones está diciendo? Yo todo rayado. Joder. Scene object rendering, which is the biggest and the most time-consuming task for Gen 12. Almost a year later, with 3.17, we hit our next big milestone and could turn on Gen 12 for all our static geometry, including all scattered terrain objects. That was also... Bueno, pues eso, que se estaban centrando en el siguiente gran objetivo, que era este. Era el de la geometría estática y los objetos repartidos por los planetas. At the time when a lot of people saw an actual meaningful performance improvement in Star Citizen. Although, to be fair, that patch, Gen 12, was just one of many optimizations we employed there. The thing is, since then, the engine is running in a sort of mixed mode, which means most of the code is running through legacy and just calls into Gen 12, which is ported and works at the moment. This actually adds an additional overhead and is the reason why I didn't expect anything of a big performance improvement. Claro, dice que... dice una cosa curiosa, ¿no? Dice que, claro, que efectivamente, esto lo comentó en su día, ¿no? Que ahora mismo hay una mezcla de código de legado, o sea, de código antiguo, obsoleto, con código que... con el Gen 12, ¿no? Pasado por Gen 12. Y dice que esto, pues que todavía iba... esperaba que provocase más embotellamiento, que sorpresivamente los resultados fueron distintos, ¿no? Que no esperaba los resultados que tenemos hoy en día, pues que han aumentado considerablemente los FPS en Star Citizen, evidentemente. Improvement the last patch, and we didn't show anything or didn't announce anything. But I'm happy to announce, and very proud, that we're nearly done with porting absolutely everything to Gen 12. And not just the scene object rendering, but also our new path-centric Es scene object rendering, o sea, no solo el scene object rendering, sino que... rendering system. As we speak, we're fixing the last few things to get it fully ready for 3.18. This is not a promise, but we're working hard to make it possible. Dice que le faltan los toques finales para... Estoy feliz de anunciar que son los pasos finales para pasar todo completamente a Gen 12. Y que van a intentar lo mejor posible, no es una promesa, pero van a intentar lo mejor que puedan para poder tener esto para en este parche, ¿no? Also keep in mind that
this first version of Gen 12 is just a it just works version. We haven't even started optimizing it yet at all, and you can expect huge improvements the following patches up until we can finally start making use of Vulkan. Un momento. Patches up this works version. We haven't even started optimizing it yet at all, and you can expect huge improvements the following patches up until we can finally start making use of Vulkan. Dice que además, bueno, que esta tecnología no está terminada, que las primeras versiones, a medida que nos vamos acercando a lo que es Vulkan, que vamos a notar grandes mejoras. O sea, huge improvement. Huge. Enormes mejoras. Enough talking. Let's hop into the engine and take a look at a couple scenes while I'm explaining a few things to set reasonable expectations. Dice, dejamos de hablar y vamos a echar un vistazo a unas escenas para verlas. Keep in mind that all of these tests are done in debug builds with one set of hardware and can result in a totally different experience on a different machine. Claro, dice, tener en cuenta que además la prueba que vamos a ver de Gen 12 que está hecha en debug mode y que puede variar la experiencia en otra máquina. Also note that Gen 12 primarily boosts CPU performance. So if you have a weak GPU or playing in very high resolutions, which is really demanding for GPUs, your game is probably GPU bound and you won't see much of a benefit. Dice, tener en cuenta de que si jugáis altas resoluciones, tu juego estará capado por GPU y no veréis muchos beneficios. Vamos a ver qué pasa. Okay, so let's take a look at the scene here in Orson, which is well known to be one of the most expensive cities in game right now. Vamos a echar un vistazo a esta escena de Horizon, que es una de las ciudades más caras en cuanto a rendimiento ahora mismo. Before we start, please do me one favor and don't look at the FPS, because this is a highly unoptimized build with highly unoptimized code and very expensive debug tracking. So any discussion about FPS here is completely meaningless. Claro, dice, para empezar no miréis a los FPS porque dice que está en un modo de debug y que eso tiene un coste de FPS altísimo y cualquier comentario acerca de los FPS no tiene sentido. Alright, so on the right side we have this G3D API call info window, which tells us precisely how many draw calls and how many API calls we do every frame. This is the work the engine has to do to send commands to the graphics driver, which determines how fast the CPU can feed the GPU with commands to render our frame. Vale, esto es la cantidad de llamadas y la cantidad de API calls, ¿vale? El draw calls, eso es las cantidad de cosas que se dibujan, ¿vale? Y entonces el API calls determina la cantidad de información que tiene que ser alimentada a través de la CPU, ¿vale? Que tiene que alimentar a la GPU, la cantidad de información que tiene que alimentar la CPU a la GPU, ¿de acuerdo? This is pure legacy mode. We have 47,000 API calls, and let's switch it to Gen 12. Vale, dice, esto es puramente modo de legado y vamos a cambiarlo a Gen 12 ahora. So this is Gen 12 mode. The API calls drop to about A ver, un momento. 33,000, which is A ver, un momentito que quiero ver aquí una cosa. 7,000 API calls. Claro, que nos fijemos además en las 47.600 llamadas de API. And let's switch it to Gen 12. So this is Gen 12 mode. The API calls drop to about 33,000. La 33,000, como que es 33,000, 313.000. Which is quite significant for literally rendering the same scene. Okay, let's take a closer look behind the scenes. Well, let's take a look at... Claro, está diciendo que para la misma escena la cantidad de peticiones es muchísimo menos inferior, ¿no? a la que
a lo que tenemos ahora exactamente para la misma escena. Evidentemente, si hay muchísima menos información que necesita ser transmitida a la GPU, está claro que hay una mejora de rendimiento por cojones. Get this optic capture from that scene on Orson. Optic is a very helpful tool for us developers to get a very detailed understanding of what's going on in our engine. This includes what every thread is doing and when it is doing it. So let's take a look at the main and render thread, which are relevant for us in this context. Let's zoom in. And let's take a look at one of those frames here. So at the top, we've got the main thread. The main thread is what you could say the heart of the whole engine. It pretty much orchestrates everything, like when entities get updated, when physics get calculated, when do we render, and so forth. One of the main tasks is to figure out which objects are in our view system and which objects we want to render. This is what the main thread does on top of here. Once we figure that out, all that work is pushed into a queue to be processed by the render thread. At the bottom, we've got the render thread. And this is a very CPU intensive task, which is why it is leveraged by a completely dedicated thread. So what we can see here is that the render thread takes an immense amount of time to process one frame. In fact, it's so long that it even surpasses the work the main thread has to do. In this context, it means we are render thread bound, which means if we optimize the render, if we get it to run faster. No, resumiendo, lo que está diciendo es que a través de aquí se dicta, ¿vale? Aquí tenemos un hilo principal y ese hilo principal recibe información de demás procesos que hay, ¿vale? Y es el que dicta qué se muestra, qué se renderiza, ¿vale? Entidades, lo que sea, qué se renderiza, qué se dibuja, lo que sea. Entonces, lo que está diciendo es que hay esto es una sobrecarga tremenda para lo que es nuestras CPUs actualmente. Y que aquí vemos que realmente que se produce que se produce un cuello de botella, porque tarda muchísimo en realizarse la tarea. We will see more FPS on the screen, as long as we are not GPU bound. So let's take a look at a Gen 12 frame. Claro, ahora vamos a mirar cómo sería un frame un cacho de un Gen 12. So here we've got a Gen 12 frame. Now the opposite is the case. The render thread runs faster than the main thread, which is indicated by this red bar here at the end. A ver, un momentito. Now the opposite is the case. The render thread runs faster than the main thread, which is indicated by this red bar here at the end. This means the render thread has to wait for the main thread to finish. And hence, in render thread bound scenarios, as long as we're not bound by the GPU, we will see an FPS increase. A ver. In render thread bound scenarios, as long as we're not bound by the GPU, we will see an FPS increase. Claro, mientras no estemos limitados, en este caso, en el Gen 12, nos comenta que las instrucciones mandado por el hilo de renderizado tienen que esperar por la sección esta de aquí arriba, ¿vale? Por lo que es el frame, ¿de acuerdo? Lo que se muestra. Entonces, aquí, en el caso contrario era al revés. O sea, lo que vemos por pantalla tenía que esperar por el hilo de renderizado, por el que se trabajaran las cosas, para poder mostrar. ¿No? Para poder mostrar la siguiente imagen, pues tenía que esperar. En este caso, las imágenes
O sea, aquí hay una cola ya para mostrar cosas de seguido, ¿sí? Dicho así a lo bruto, para mostrar cosas de seguido. Y entonces, ahí entonces estaríamos, tendríamos un cuello de botella por GPU, en este caso. No por CPU, es decir, si nuestra GPU es lo suficientemente potente, notaremos un aumento de FPS. And if we zoom out here, we can see that every frame, the render thread is quite faster than the main thread. And yeah, waits up to 20 milliseconds on some frames. Whereas in Legacy, yeah, the opposite is the case, and the main thread has to wait. To summarize, with the current Gen 12 renderer, we saw a tremendous amount of API call reduction than before, and depending on the seed, 50 to 100% faster render thread performance. Let me emphasize again that all these numbers are not final, and we haven't been optimizing Gen 12 at all yet, and you can expect more improvements in the future. It also depends highly on the hardware you're running at, so once it hits live and you're using it, let me know how it's working for you. Claro, dice que también dependerá, o sea, que vamos a notar mejoras que todavía están en fase de optimización, ¿no? Y que cuando esté en vivo esta tecnología, pues que nos digamos qué tal nos va, porque dependerá del hardware que tengamos, ¿no? So what's coming next, you may ask? Well, once we're fully done with Gen 12 and we can actually run Vulkan, there's still a lot of optimizations we have to do, like actually completely getting rid of the render thread, employ fully multi-threading rendering. A ver, un momento. Of optimizations we have to do, like actually completely getting rid of the render thread, employ fully multi-threading rendering. Claro, una de las cosas que tienen que... Lo que viene siguiente es seguir puliendo el Gen 12, meterse con Vulkan y también eliminar lo que es el que haya un hilo principal y tener multihilo para poder renderizar. Approach, doing async compute, and so much more. The sky is the limit here. Dice que mucho más, el cielo es el límite aquí, ¿no? Dice. And since we're developing Vulkan in parallel at the moment, it is to be expected that once Gen 12 is fully working, it won't take long for you to have it in your hands too. But more about that in the future when it's actually ready. Y dice que debido a que están realizando Vulkan en paralelo, no vamos a tardar mucho en poder disfrutar, una vez tengamos el Gen 12 en nuestras manos, de Vulkan, pero nos comentará más en el futuro cuando esté listo. Last but not least, a big shout out to everyone involved in getting Gen 12 ready so far. And yeah, I hope you like this little sneak peek into the future of Star Citizen's rendering engine. And feel free to drop any questions in Spectrum, and I'll gladly do my best to answer them. Thanks. Este tío es el puto amo, chavales. O sea, este señor es el puto amo. Este señor es el puto amo. Entonces nos dice que... Es que además se nota que el pavo es un pro de la Virgen, tío, por la forma en la que habla. Que es un tío buenísimo en su trabajo, o sea, se le ve, tío. Entonces, lo que está diciendo es... que bueno, que dar lo que es un aplauso, ¿no? A la gente un grito por la gente que está trabajando también el Gen 12, que está haciendo esto posible, que no es solo él. Y que cualquier pregunta que tengamos, que se la podemos hacer a través de Spectrum, y que encantado de hacer lo que pueda por tratar de resolver. I'll gladly do my best to answer them. Thanks. So what did we learn this week? Well, we learned that resource planning is an essential step to ensuring your artists and designers are working efficiently to deliver locations like the new underground facilities quicker than ever before. Hemos aprendido que la administración de recursos es importante para poder entregar las cosas más rápido que antes, los trabajos más rápido que antes, ¿no? En caso de instalaciones de bajo tierra que hemos visto. That the new underground facilities themselves are already in production, and you can bet we'll be following along with their progress ahead of their scheduled release next year. And that the new Gen 12 renderer looks to relieve much of the current CPU bottleneck in the persistent universe, and that work will still continue after the next major milestone in the upcoming Alpha 3.18. Now don't forget that this year's Day of the Vara Halloween festival...
A ver, está hablando del Gen 12 otra vez y que efectivamente pues lo tendremos en la 3.18, pero vamos a ver si nos cuenta. Y además dice que es el día de la vara. Activities are going on right now. You can check out all the details on the robertsspaceindustries.com website. And if you're looking at what this new set and wondering what the heck's going on, maybe you should check out this year's CitizenCon 2952 full broadcast, which is available now on both our Twitch and YouTube channels. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee, broadcasting from inside the only constant. We'll see you back here next week. Dice, nos veremos aquí la siguiente semana retransmitiendo desde la única constante, que es la Constellation Phoenix de Discolando. Bueno, Discolando no, de Chris Roberts, en realidad, porque además dice que es una vez favorita la Constellation Phoenix. A ver, chavales. Que ha dicho que bueno, ha dicho que Gen 12 para 3.18 y tal, eso está todo muy bien. Está muy bien. O sea, la verdad que es una alegría saber o sea, esto lo que viene a suponer, chavales, es que creo que va a volver a ser más importante tener una buena gráfica que una monstruosidad de procesador y todo. A ver, todo va a ayudar, ¿no? Pero bueno, creo que ahí se va a notar por ese lado. Veremos a ver cómo queda. Veremos a ver cómo queda y ya digo, que la gente no se haga ilusiones de... Buah, se me van a doblar los FPS teniendo una 1060, o sea, probablemente no. ¿Vale? Pero sí que una 1060, una 1080, una 2080 estarán siempre al 100% de utilización con esta nueva tecnología, ¿no? Que es lo que tiene que estar una gráfica, si se le demanda, si es necesario que esté, ¿no? Para entregar la cantidad de FPS y la calidad de visionado que queremos. Está la cosa que estamos esperando por la Corsair, chavales. Estamos esperando por la Corsair y no hay otra. Es lo que hay. Estamos esperando por la Corsair, por la IAE, por la 3.18 que vendrá en diciembre. Veremos a ver si sale un parche pronto de Bugatti. Vamos a ver qué pasa mañana en el Star Citizen Live, que por cierto voy a revisar en un momentillo, chicos. Vamos a ver qué es lo que pasa en el Star Citizen Live de mañana. Vamos a ver. Roadmap this week in Star Citizen. Vale. Aparte nos comentaba lo del Día de la Vara, que sepáis que es la última oportunidad para poder conseguir los cascos coleccionables de Halloween. O sea, ya mañana se acaba, o sea, mañana es finito. O sea, yo ya lo tendría en cuenta. O sea, de que mañana os olvidéis ya de casco probablemente. En mi caso significará que poder bajar la resolución a un menos de 1080 y obtener una buena ganancia de FPS, que ahora se gana muy poquitos. Bueno, habrá que jugar con la resolución y con el tema del CPU. Si estás con la CPU pillado, pues... Que para diciembre estaría. A ver, Adam Araude. Vamos a ver si está o no está. Tenemos Star Citizen Live. Vale, con el Mission. Vale, el Mission Feature Team. Discutiendo efectivamente. Mañana tenemos un Star Citizen Live interesante. Que nos van a hablar de las misiones de investigación. He visto la CitizenCon. Y con invitados adicionales, además. Será mañana a las 5 de la tarde, chavales. Mañana a las 5 estaremos por aquí. Y con esto vamos a dejar el detillo de hoy por aquí. Daros las gracias por el tremendo apoyo que dais al canal. Muchas gracias a la gente que dona y se suscribe, que me permite hacer esto. Y disfrutar de la noche. Si estáis corriendo, que os sea leve. Y nos vemos mañana, chavales. Mañana Mesh. Mañana, pues a las 5 menos cuarto, por aquí estaré. Para hacer el Star Citizen Live. Mañana Mesh, chavales. Hasta luego.